Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Interesantes temas que analizar, sobre todo vamos a recordar lo que sucedió tras la liberación de Leopoldo López, cuando usted dijo que no lo buscaron usted para quebrantar la unidad. El día de ayer, tras el anuncio de la hoja de ruta de la oposición venezolana, usted dijo que estas acciones las consideraba de alguna manera insuficientes. ¿Qué esperaba Capriles del anuncio de ayer de la MUD y qué piensa usted esperan los venezolanos con esta agenda que se ha trazado? Mira, yo espero, como espera la mayoría del pueblo venezolano, que avancemos, porque la situación del país es de emergencia. Nosotros fuimos el domingo a una consulta sin precedentes, fue algo impresionante. Creo que nunca antes en ningún país hay un proceso que podamos establecer alguna comparación. O sea, 7 millones, más de 7 millones y medio de venezolanos concurrieron, demostraron lo que somos los venezolanos, un pueblo que ama la democracia, que quiere soluciones. Y bueno, hay que avanzar, Endrina. O sea, lo que esperamos es, si usted no le dice a la gente, si usted no le da a la gente una hoja de ruta, empieza el dibujo libre, que es lo que no queremos. Acerca de ese dibujo libre... No queremos la anarquización del país, ni queremos el caos. Precisamente lo que queremos es que en el país se desmonte el caos económico, el caos social, el caos político. Por eso son las elecciones, por eso acerca de ese dibujo libre hay varios planteamientos. Por ejemplo, el día de hoy varias calles del país amanecieron trancadas de forma espontánea, no hubo una convocatoria oficial por parte de la MUD para un trancazo, y también estos grupos de la denominada resistencia. ¿Quién controla estas agendas y qué tan peligroso se puede convertir esto, no solamente para el gobierno, sino también para la oposición en cuanto a canalizar las formas de manifestación de la gente? Bueno, yo ahí es donde creo que estamos a tiempo y espero que en las próximas horas enderecemos. Tengamos todos los días que tenemos por delante, los llenemos de contenido. Cualquier forma de protesta, Endrina, que esté de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución es válida. Las protestas no son únicamente las que convoca la unidad, hay protestas por servicios públicos que también al final buscan exactamente lo mismo, que el país pueda pronunciarse. No olvidar por qué llegamos a esto, nos robaron el revocatorio el año pasado. Todo esto se hubiese evitado si el país se hubiese expresado electoralmente, que es un derecho constitucional. El año pasado nos lo robaron, nos quitaron las elecciones de gobernadores en el mes de diciembre, no las han hecho todavía, no han fijado las elecciones de alcalde y encima pretenden imponernos un fraude constituyente. El único, Endrina, que puede convocar una constituyente en el país es el pueblo venezolano. Recuérdate que el artículo 347 habla de la convocatoria, el 348 habla de la iniciativa. El gobierno le da una interpretación a su interés del artículo 348, porque si la constituyente es el poder originario, el poder supremo, que ninguna decisión de ningún poder constituido puede colidir con la asamblea constituyente, bueno, el único que puede convocarla, ese poder, es el que tiene el poder, que es el pueblo venezolano. Bueno, pretenden en pocos días elegir unos candidatos con unas elecciones además que no están en la Constitución, porque la elección territorial y sectorial no está en los términos que le han planteado, no está en nuestra Constitución, y la paz y la convivencia que queremos todos los venezolanos pasa por el respeto a la Constitución. ¿Quién ha irrespetado la Constitución? ¿Quién ha desconocido la Asamblea Nacional? ¿Quién se ha inventado? Acerca de esa iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente hay varias lecturas que se están haciendo. El presidente Nicolás Maduro ha dicho en varias ocasiones, en distintos escenarios, que la Constituyente es una vía para garantizar la paz. Freddy Guevara declaraba que se podía negociar si el gobierno retira la Asamblea Nacional Constituyente. En torno a estos argumentos a nivel local hay un escenario internacional que ya ha tomado acciones. El presidente Donald Trump amenazaba con fuertes sanciones económicas a Venezuela en el caso de que no se retirara la Asamblea Nacional Constituyente. La Unión Europea se suma a esta iniciativa. Ya veíamos también el pronunciamiento del canciller Samuel Moncada, quien consideraba esto una traición a la patria. ¿Estos pronunciamientos internacionales obedecen a una agenda de la oposición? Mira, ¿qué es más fácil para el país? Insistir en un fraude, el gobierno, donde claramente el domingo los venezolanos dimos una señal
de que no queremos el fraude constituyente. Tú le preguntas a la gente en la calle, la gente lo que quiere es comida, medicina. El alto costo de la vida en nuestro país, la economía va palo abajo. Todos los días suben los precios. Hoy hay un debate sobre el pasaje, el transporte público. Hay que ver lo que cuesta hoy un repuesto. ¿Cómo puedes pagar con una tarifa, con ese sueldo? Porque más empieza, o sea, todos los problemas en la economía van, por cada lado van saltando. Hoy tienes el tema del transporte, la semana que viene tendrás otros temas, porque al final es insostenible este modelo. Entonces, ¿qué es más fácil para nosotros los venezolanos? ¿Qué es lo que esperamos nosotros los venezolanos? Que ese fraude donde la propia señora Tibisay Lucena, Endrina, dijo que la constituyente no era para resolver los problemas económicos. Entonces, ¿para qué es la constituyente? Entonces dice el gobierno que es para la paz. Es que se necesita una constituyente para garantizar la paz. Es que con la constitución actual no podemos garantizar la paz, la que nos dijeron que era la mejor constitución del mundo, que iba a durar 100 años. Es un invento, simplemente para que el gobierno, quienes están en el poder, no tengan que someterse a un proceso electoral y que el país no pueda cambiar como quiere el país, cambiar el rumbo, que es a través del voto. Pues los venezolanos queremos votar. ¿Cuál fue la demostración más contundente del domingo, Endrina? Que lo del domingo no lo podemos... El gobierno pretende ocultar... Este es un gobierno que llueve y dice que hay sol. Y hay sol y dice que está lloviendo. El domingo, por más que presionaran a periodistas, medios, está prohibido que digan la palabra consulta. Llaman a cada rato para presionar. Por más que pretendas ocultar, llega un momento que la verdad camina por todos los rincones del país, que es lo que está pasando. Los venezolanos queremos soluciones. Desde el punto de vista pero por eso moral, digo, con el tema internacional, en vez de estar buscando de que Venezuela se aísle, nadie quiere que Venezuela se aísle. Ahora, ¿quién está aislando a Venezuela? ¿Los venezolanos? No, Maduro, porque hay reglas, porque hay unas instancias internacionales, porque hay tratados, porque el mundo hoy apuesta a la democracia, y aquel país que no apuesta a la democracia, los otros países no pueden ser indiferentes. Muchas críticas a la oposición venezolana tienen como centro el hecho de que la oposición no puede capitalizar a veces momentos políticos. Acerca de lo que sucedió el día domingo, muchos factores de la oposición se han planteado, nos han dicho que marchemos, marchamos, nos han dicho que hagamos trancazos, trancamos, nos dicen que manifestemos nuestra intención, lo hacemos. La pregunta fundamental, ¿qué hacen los políticos con todo este capital que se torna en función de las intenciones de los venezolanos? ¿Qué van a hacer ustedes con este 7.5 millones de venezolanos que manifestó su opinión a favor de ustedes según las cifras que ustedes manejan? Bueno, nosotros somos demócratas, no tenemos armas ni tenemos tanques. Yo creo que lo que pasó el domingo también es una gran oportunidad. Yo tengo mucha gente amiga dentro de la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada es una institución fundamental para el futuro de nuestro país. Nosotros no estamos esperando que quienes tienen las armas tomen las armas y que en Venezuela se dé un golpe. Nosotros no estamos buscando un golpe, nosotros estamos buscando una salida democrática, constitucional, pacífica y electoral. Porque vuelvo a lo que te decía ahora, Andrina, ¿quién nos quitó el revocatorio? ¿Quién nos negó la posibilidad de ir a votar? ¿Quién nos negó las elecciones de gobernadores? Las elecciones de gobernadores se tenían que haber hecho en diciembre. Estamos en julio, no hay excusa. El gobierno alegaba falta de recursos económicos, y fíjate cómo salieron los recursos económicos para hacer la elección del fraude constituyente. O sea, no tienen argumento. Entonces, ¿qué le toca a los demócratas? A nosotros, sobre la base de tu pregunta, persistir, Endrina. Esto es una lucha de resistencia, de persistir, de mantener nuestros principios, de que llega un momento, bueno, que el muro, llega un momento que el muro cede. ¿Y cuál es el muro que nosotros queremos que ceda? El muro de los abusos, el muro de los atropellos, el muro de la represión. Para que esté del otro lado, ¿qué? La democracia. Para que los venezolanos, el domingo que demostramos que amamos la democracia, triunfe la democracia. Ahora, mientras hablamos de temas políticos, que es mi gran preocupación, el país, la economía se sigue destruyendo, la situación económica, tenemos el punto más bajo de nuestras reservas internacionales en 21 años, las reservas llegaron a niveles de 1996, el país tiene más hoy compromisos en deuda e intereses, o sea, más dinero, más dólares que hay que sacar, Endrina, para pagar la deuda. Un default en el país sería desastroso, pero también nos estamos quedando sin dinero ¿El paro para cívico, poder comprar. ¿El paro cívico es una solución?
El paro, la huelga siempre es una forma legítima de protesta. Yo veía en los canales del gobierno y el gobierno mostraba una huelga en Brasil y decía cómo el pueblo se volcaba en Brasil a una huelga. Bueno, los venezolanos no somos menos que los trabajadores de otros países. También tenemos derecho, los trabajadores también tienen derecho a que su voz sea escuchada, como fue el domingo, donde el domingo tuve 7 millones, en Venezuela no hay 7,5 millones de oligarcas, de imperialistas. Venezuela es un país donde la mayoría de los venezolanos está en situación crítica y donde la mayoría de los venezolanos quieren una solución. Y nos faltan muchos temas. El grupo de expresidentes de IDEA, que participó recientemente, hizo un proceso de acompañamiento a la actividad que ustedes convocaron para el día domingo, calificaban esta semana como una semana crucial. ¿Piensa usted que pudiera haber alguna señal que de alguna manera suspenda la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente? Oye, ¿cree usted que es posible que se lleve a cabo el diálogo? O negociación, o como lo quieran llamar. Ojalá en Venezuela privara la sensatez de sectores del gobierno, se impusiera la sensatez y que fuese cancelada este fraude constituyente y que pudiéramos restablecer el orden constitucional. Ojalá. La gran pregunta es con quién se puede hablar del gobierno. Y la pregunta también que se plantea el gobierno es ¿con quién se puede hablar de la oposición? Porque muchas veces el presidente Nicolás Maduro ha dicho, he convocado a Julio Borges, a Ramos Ayub, incluso lo ha nombrado usted. ¿Existe algún vocero de la unidad que pueda representar a la oposición? Esto no es una conversación de cúpula. O sea, nosotros cuando hablamos de diálogo, no se trata de un diálogo entre cúpula. Aquí hay un país que se expresó pacíficamente, democráticamente el domingo. Ahí está la mejor demostración de un país que quiere democracia, que quiere que efectivamente se respeten las reglas de la democracia. Cuando se piensa en negociación, siempre hay una parte que debe dar algo y la otra debe ceder y también entregar algo. ¿Qué tiene hoy la oposición para negociar? ¿Cuál es la carta que tiene bajo la manga? Lo primero es que la gente, cuando oye la palabra negociación, una cosa es negociación sobre la base de lo que son, digamos, lo que está en nuestra Constitución, y otra cosa es negocio. Negocio suena algo turbio. Una negociación. La política es el arte de la negociación, de los acuerdos, y de la generar persuasión. acuerdos, por supuesto, para que no haya la guerra. Ahora, el tema es qué significa para el gobierno, cuál es el capital más importante que nosotros tenemos. Para mí el más significativo, que es el apoyo de la gente, el apoyo popular. Para mí, un gobierno que pierde el apoyo popular es un gobierno que al final, no es sostenible. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. GGRPEZ pregunta o plantea, el gobierno dice que la constituyente es la paz, ¿acaso la Constitución no garantiza la paz? Es que, por supuesto que sí. Es que aquí la clave, mira, nosotros salimos a hacer una encuesta en la calle a la gente preguntándole, para que nadie diga sesgado, que son opositores. ¿Qué piden las personas? ¿Qué pide? La gente que lee la Constitución. Es que el problema no es de cambiar la Constitución. El tema de la Constitución es cumplirla. La Constitución establece el derecho a la salud, hay que cumplirlo. La Constitución establece el derecho a la alimentación, hay que cumplirlo. Gobernador, hay muchísimas preguntas, pero hay otra que es muy importante también. El 8 de agosto está fijado como fecha para la inscripción de las candidaturas para las regionales. ¿Está la oposición preparada para estas elecciones regionales? Yo creo que ¿Usted piensa participar o en el caso de usted la inhabilitación lo el gobierno arbitrariamente me ha impuesto lo que sabe el país. El gobierno pretende elegir sus adversarios y pretende además decidir quién es la oposición, algo que es inaceptable. En este momento, hablar de elecciones en el país, eso no existe. O sea, me refiero, este es un gobierno que nos arrebató nuestro derecho a tener elecciones. Tenemos que recuperarlo. Sobre la base de recuperar nuestro derecho a elecciones, todas las elecciones que estén planteadas en la Constitución, que está vigente, en todas esas elecciones, por supuesto que quienes queremos cambio en el país, tenemos que participar, porque lógicamente todas las elecciones en nuestro camino, que es electoral, que lo demostramos el próximo domingo, nosotros estamos luchando para que hayan elecciones. Entonces, mal podría dejarse de participar en un proceso electoral que estuviera en la Constitución. Sería una gran contradicción. Si estamos luchando por restablecer la Constitución, que nosotros no acatáramos lo que dice la Constitución. Ahora, el gobierno lanza las elecciones regionales
con una única intención: tratar de lavarse un poquito la cara, tratar de abrir un debate sobre un proceso electoral que no lo tenemos realmente convocado, porque antes pretenden imponernos un fraude constituyente con la intención de que no haya más elecciones en nuestro país. Hay muchísimas preguntas de la audiencia, ya se nos agotó el tiempo, pero para finalizar, ¿cree usted que debió ser la convocatoria adecuada después de los resultados del domingo? ¿Cuál cree usted que debió serlo? Lo plantea Angulo 99. Mira, estoy seguro que en las próximas horas, lo que empezamos esta entrevista, la agenda hay que llenarla de contenido para evitar los dibujos libres. Y después, importante para decirle, la anarquía, la anarquización del país forma parte de lo que queremos cambiar. Este es un gobierno que entre otras cosas, se alimenta la anarquía. No le hagamos el juego. Y eso es muy importante ahí, la parte política, que le diga claramente a la gente cuál es la ruta de aumentar la presión constitucional con un único objetivo: de hacer cumplir, además de lo del domingo, restablecer el orden constitucional en nuestro país y que tengamos soluciones. Yo quiero que Venezuela tenga solución a los problemas. Muchísimas gracias, Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado.